Hola iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos un domingo más. Gracias por conectarte, gracias por estar ahí desde el lugar donde estés, desde tu casa donde estés. Gracias por conectarte, gracias por acompañarnos. ¿Sí? Estamos contentos de poder estar participando un domingo más de esta reunión, ¿sí? Desde casa de la iglesia El Alba. Y en esta tarde, bueno, nos van a estar visitando hermanos en la música, también compartiéndonos la palabra de Dios, nuestro hermano Ezequiel de Rosario, Santa Fe. Él nos va a estar acompañando con un pequeño mensaje, ¿sí? En la palabra de Dios. Y quiero leerte en el libro de Salmo, capítulo 9. Busca el libro de Salmo, capítulo 9. Dice el verso 10, leí en tu Biblia. Dice: en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. ¿Sí? Dos cositas, ¿no? Dice el versículo 10, empieza: en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Conocemos el nombre, conocemos a Dios, conocemos el nombre de Jesucristo. Dice: porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Lo buscamos a Dios, buscamos conocer el nombre de Jesucristo, buscamos conocer a Jesucristo. Hoy nos van a estar compartiendo acerca de la vida del Señor Jesús, ¿sí? Y poder entender esto, ¿no? De qué manera poder buscar y conocer y poder reflejarnos, poder actuar, ¿sí? De la manera que el Señor Jesús actuaba. Y a través de su palabra, a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros podemos conocer a nuestras esposas, a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, ¿sí? A diferentes personas, pero no lo vamos a conocer quizás del todo, ¿sí? Yo hay cosas de mi señora, de mi esposa, que día a día quizás voy descubriendo y que ella también va descubriendo. Cosas de nuestros hijos van creciendo y vamos descubriendo cosas, vamos conociéndolo en su manera de actuar, de pensar, ¿no es cierto? Y así te debe pasar a vos también, ¿no es cierto? Y bueno, con el Señor Jesucristo es lo mismo, ¿sí? Creemos que por ahí lo conocemos, que sabemos, pero ¿qué sabemos? Que el Señor Jesús fue a la cruz, que el Señor Jesús dio su vida por cada uno de nosotros, que el Señor Jesús hizo muchos milagros, ¿no es cierto? Pero la verdad que si queremos conocer el carácter de Dios, el carácter del Señor Jesucristo, tenemos que hacer esto, tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que ir a la Biblia, ¿sí? Y de esa manera vamos a conocer lo que el Señor Jesús quiere para con nosotros, lo que el Señor Jesús nos quiere transmitir, nos quiere enseñar, nos enseña. Así que en esta tarde te animo a esto, ¿no? A que puedas estar ahí sentado con el mate, ¿sí? Con lo que tengas para compartir, con la palabra de Dios en la mesa, con la Biblia, para poder estar conociendo al Señor Jesús en este día. Así que vamos a dar comienzo a esta nueva reunión este domingo, ¿sí? Y como ya les dije, gracias a aquellos que han participado para hacer esta reunión, ¿sí? Vamos a agradecer y vamos a pedirle a Dios su guía. Oramos. Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, tantas gracias te damos en este día, Señor, tantas gracias te damos, Padre, porque podemos estar haciendo esto, Señor. Gracias porque podemos estar compartiendo de tu palabra, Señor. Gracias porque vamos a escuchar el mensaje que has traído, que has preparado para cada uno de nosotros, Señor. Queremos pedirte que tú prepares nuestros corazones, nuestra mente, para poder entender el mensaje que has dejado, Señor, en el corazón de nuestro hermano que nos va a ministrar en el día de hoy, Señor. Gracias por la música, Señor. Te pedimos que bendigas a cada uno de aquellos que hizo posible esta reunión. También te pedimos que bendigas a cada uno de los hermanos invitados que han traído, que han colaborado con la alabanza. Padre, queremos bendecirte, honrarte, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor. Oramos agradecidos, Señor, y también gracias por cada uno de los que están ahí en su casa, Señor, participando y viendo esta reunión, Señor. Oramos agradecidos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Bendiciones, amada iglesia. Mi nombre es Luciano Zavala, cantante de Proyecto 7. Quiero dar un agradecimiento a todos ustedes que están del otro lado por escucharme y tomarme este tiempito para poder también agradecer también a la gente de DAES que me han invitado para dar una reflexión sobre estas dos canciones que compuse. La primera es Quiero que sepas, que la compuse en el 2015. ¿Sí? Fue en una situación
rara en mi vida, que yo sentía que no podía estar cerca del Señor, ¿sí? Cerca de Dios. Yo lo veía un Dios lejos, un Dios que si no me veía, no tenía su santidad o no entregaba nada al sacrificio, iba a estar complicado para poder acercarme a Él. Pero sin embargo, Él no vio eso en mí, en mi vida. Él me ve como su hijo, ¿no? Y ahí entendí la relación que yo tenía con Él como hijo, ¿no? No lo empecé a ver como un Dios lejano, lo empecé a ver como un Dios cercano. Y parte de la canción también explica que dice: tú no buscas ni grande ni fuerte, tú me viste a mí. Tú no buscas gente perfecta, tú buscas gente dispuesta. Así que yo estaba dispuesto también, no tan solamente a servirle, sino a entregarle todo de mi corazón, todo lo que estaba dentro de mi corazón a Él, y dejarlo que Él haga su voluntad. Pero una parte de la canción al final dice: quiero que sepas que hoy vuelvo a ti, vuelvo a tomar lo que un día perdí. Y yo había perdido el primer amor, había perdido la comunión con Él, y empecé a recuperar eso, ¿no? Primeramente. Y después, en ese mismo año, un poco más en 2016, compuse una canción que se llama Clamaré, que también lo van a pasar los chicos. Habla también de Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé. Dios no responde simplemente una oración, Dios responde a un clamor. Y también vino por una necesidad, ¿no? Esa necesidad material que teníamos en ese tiempo con mi esposa. Y no, yo estaba mal económicamente y demás, y en una noche nos inclinamos a orar, y no tan solamente a hablar con Él, sino empezamos a llorar delante de su presencia porque ya no dábamos más. Y ahí en ese momento el Señor respondió con un trabajo, y gracias a Dios hoy estoy trabajando en la parte de salud, y gracias a Dios Él abrió las puertas económicas en nuestras vidas, ¿no? Simplemente porque no tan solamente oramos, sino que clamamos, sino que nos tomamos esa palabra que dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y vos fíjate que el Señor sepultó nuestro pasado, pero también está en nuestro presente, pero Él tiene marcado también un futuro para cada uno de nosotros. Yo creo que Dios ya marcó tu futuro. Dios no tan solamente está en tu presente hoy, sino que está en tu futuro. Así que te bendigo, que sigas adelante, y todas las personas que están conectadas, quiero decirle que oren por su ministerio, oren por su pastor, oren por cada miembro de la congregación, manténganse unidos, porque esto también va a pasar. Dios está en nuestro futuro. Si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos todo, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y nosotros tenemos que vivir con esa autoridad que tenemos como hijos del Rey. Así que bendiciones, y en parte de la canción dice: declaro que tu presencia renueva todas mis fuerzas, declaro que toda mi herencia se inunda de tu presencia. Así que a continuación van a ver estas dos hermosas canciones de mi banda que se llama Proyecto 7. Así que bendiciones y hasta la próxima. Ni grandes ni fuertes, tú me buscas a mí. Tú no buscas gente perfecta, solo gente dispuesta. Tú no buscas ni ricos ni sabios, tú me buscas a mí. Tú me buscas con tanta paciencia que no puedo evitarte. Él dice a mí de lo profundo y vil: estoy aquí para decirte, quiero que sepas que no vivo sin ti. Eres mi fuerza, es mi razón de vivir. Eres mi padre y yo tu hijo. Guías mi camino y un día volverás por mí.
abraza y te busca a ti. Solo quiero entregarte mi vida y por siempre amarte. Me dice a mí de lo profundo y vil. Estoy aquí para decirte: quiero que sepas que no vivo sin ti. Eres mi fuerza, es mi razón de vivir. Eres mi padre y yo tu hijo. Guías mi camino y un día volverás por mí. Quiero que sepas que no vivo sin ti. Eres mi fuerza, es mi razón de vivir. Eres mi padre y yo tu hijo. Guías mi camino y un día volverás por mí. Quiero que sepas que no vivo sin ti. Eres mi fuerza, es mi razón de vivir. Eres mi padre y yo tu hijo. Guías mi camino y ya volverás, volverás. Quiero que sepas que hoy vuelvo a ti. Vuelvo a tomar lo que un día perdí. Eres mi padre y yo tu hijo. Guías mi camino y un día volverás por mí. Por mí. Y un día volverás por mí. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Tu gozo podemos sentir, tu río, hay sanidad en las aguas queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad.
libertad alcanzar. Hay libertad en la casa. Hay libertad alcanzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. ¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Una vez más juntos, ¿sí? Y bueno, en esta tarde, quiero compartirles brevemente una pequeña porción de la palabra de Dios en el libro de Isaías, ¿sí? Capítulo 53. Una porción muy rica, muy linda, ¿sí? Donde quizás muchas veces la hemos escuchado hablar, predicar, ¿sí? Y aquí el profeta nos está hablando, nos está anticipando lo que el Señor Jesús vino a hacer este mundo por cada uno de nosotros. Y en este momento, en este momento donde vamos a estar compartiendo los símbolos del pan y el vino, donde representa la sangre y el cuerpo del Señor Jesucristo, ¿sí? Poder reflexionar en esto, ¿no? Como le decía, ya hemos escuchado este mensaje, hemos escuchado esta palabra sobre el profeta Isaías, pero qué bueno que es refrescarlo y poder entender, ¿sí? Sabemos que siempre por ahí hay uno nuevo, ¿sí? Poder entender ese sacrificio que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros. Dice Isaías 53, el versículo 3 en adelante: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligidos. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestras paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. El versículo 10, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Sí, hasta aquí nomás con la lectura. Y recordando y leyendo este pasaje, ¿sí? Me llevaba a pensar esto, ¿no? El versículo 3 dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos, dice la palabra. No le estimaste, no le estimé. Hemos despreciado en cierta manera a Dios, hemos despreciado en cierta manera al Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando hemos escuchado en algún momento lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros en esa cruz, lo hemos desechado, lo hemos rechazado, ¿sí? Pero el Señor, Dios tenía un propósito, tiene un propósito para cada uno de nosotros. Por eso hoy estás ahí mirando, por eso yo estoy acá de este lado transmitiéndote y hablando, ¿sí? El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros, y a pesar de que lo hemos desechado, a pesar de que lo hemos ignorado, ¿sí? Rechazado, ¿sí? El Señor nos buscaba, ¿sí? Tenía preparado algo para nosotros, ¿sí? Dice el versículo 5: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. El castigo, sí, por nuestra
paz, el castigo por nuestra paz, la paz de nuestra alma, ¿no es cierto? Tener esa esperanza, esa certeza de que nuestra alma ¿sí? Va a tener esa paz en la eternidad cuando el Señor venga a buscarnos. Y a pesar de esto, ¿no? A pesar de que nosotros lo hemos rechazado, a pesar de que hemos ignorado muchas veces cuando Él nos buscaba, ¿sí? El Señor ya tenía, como te decía, Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y Él fue a esa cruz y Él se entregó, y por sus heridas, por su llaga, nosotros hemos sido sanados y tenemos paz en nuestra alma. Dice el versículo 7, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Y me venía a la mente, ¿no?, la famosa película La Pasión de Cristo. Y el Señor ahí en esa cruz, maltratado, ¿sí?, azotado, siendo clavado, ¿no es cierto?, en sus manos, en sus pies, el Señor no abrió su boca. El Señor no... sí experimentó, ¿no? Varón de dolores, sí experimentó el dolor, sí, la aflicción, pero Él no abrió su boca, no salió, por así decirlo, ¿no?, una queja o algo de dolor así para con Dios, ¿no?, para con su Padre en ese momento, porque Él sabía, ¿no?, que lo que tenía que hacer era porque era la voluntad de Dios y era por amor a nosotros, y justamente para lo que te había dicho antes, ¿no?, para darnos esa paz, la paz de nuestra alma, la seguridad de que a través de ese sacrificio nosotros tengamos y tenemos la vida eterna. Dice el versículo 10: pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación. Como te decía, Jesucristo sabía la voluntad del Padre, sabía que tenía que padecer todo esto, ¿no es cierto? Sabía que tenía que entregarse a sí mismo, ¿sí?, para poder cumplir esta voluntad del Padre, cumplir esta voluntad del Padre. Y así, por amor a nosotros, Él fue llevado a esa cruz, fue maltratado, humillado, ¿no es cierto? Y nos dio eso, nos dio la paz. Nuestra alma tiene paz, tenemos la seguridad de que ya cuando no estemos en este mundo, en esta tierra, ¿sí?, nuestra alma va a estar allí en el cielo, va a tener esa paz que solamente el Señor nos sabe dar. Y reflexionando en esto, en este momento en el cual vamos a estar participando, poder recordar esto, ¿no?, de que lo que hacemos, el participar de la cena del Señor, del pan y del vino, ¿sí?, recordar esto, que Él fue, que nosotros lo hemos despreciado, que nosotros lo hemos desechado, ¿sí? Y a pesar de eso, el Señor nos buscó, el Señor nos buscó, tiene un plan, tiene algo hermoso para nosotros, ¿sí? A pesar de ese rechazo de nosotros hacia Él, Él nos buscó, ¿sí? Y Él nos quería dar esto, y nos dio esto, ¿no?, la paz de nuestra alma. Y esto que hacemos de recordarlo, ¿sí?, lo hacemos porque también en su palabra lo dejó dicho, ¿no?, que hagamos esto en memoria de Él. Por eso te decía al principio de que hemos escuchado muchas veces este mensaje, esta palabra, este capítulo de Isaías 53, ¿sí?, estos versículos, pero cuántas veces lo hemos escuchado y cuántas veces lo hemos dicho y hemos reflexionado en esto, ¿no?, de que agradecer, gracias Señor, gracias Señor por la voluntad, por ser obediente a la voluntad del Padre y de ir a esa cruz, de entregarse a sí mismo, como dice su palabra, para expiación de nuestros pecados, de nuestras culpas, porque nosotros merecíamos, nosotros lo rechazamos, nosotros lo tomamos como un varón afligido, nosotros Él cargó nuestros pecados, nuestras culpas. Nosotros merecíamos, como esos dos ladrones que estaban ahí, nosotros merecíamos estar ahí porque nuestra vida pecaminosa, ¿sí?, no tenía forma de poder tener esa comunión con el Padre, ¿sí? Pero el Señor Jesucristo vino a este mundo, ¿sí?, no para condenar el mundo, dice su palabra, sino para
salvar al mundo. Y a través de eso pudimos entenderlo y pudimos tener esta certeza de tener la salvación eterna, la esperanza de que ya pronto vamos a estar con Él, y esa paz que solo Él sabe dar, ¿no es cierto? Esa paz en nuestra alma que solo el Señor nos sabe dar, nos sabe transmitir, esa tranquilidad de que Cristo está en nuestro corazón y de que ya pronto no vamos a necesitar esta mesa, no vamos a necesitar este pan y este vino, sino que vamos a estar en su presencia, haciendo fiesta en el cielo, dándole gracias por todo ese amor y esa misericordia para con nosotros, ¿sí? Gracias te damos, Señor, en este día, gracias te damos porque recordamos una vez más ese sacrificio, ese sacrificio que hiciste en esa cruz, Señor. Te entregaste a sí mismo, Señor, fuiste a esa cruz y como dice la palabra, Señor, que como cordero no abriste tu boca, Señor. Señor, solamente de nuestra boca hoy puede salir gratitud, Señor, solamente de nuestra boca puede salir el gracias por tanto, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque a través de ese sacrificio en esa cruz, Señor, a través de tu cuerpo entregado en esa cruz, de la sangre derramada en esa cruz, Señor, que nos limpió de todo pecado, Señor. Hoy podemos tener este privilegio de estar haciendo esto, Señor, de tener este privilegio de poder estar hablando contigo sabiendo que nos escuchas, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros alabamos y bendecimos al Dios vivo, al Dios de victoria, Señor, que ni la muerte lo retuvo, Señor, que al tercer día resucitaste de esa tumba, saliste de esa tumba, resucitaste de la muerte y estás en la gloria preparando el lugar para cada uno de nosotros, Señor. No solamente recordamos ese sacrificio en la cruz, Señor, del Calvario, la muerte que padeciste, todo el sufrimiento y el dolor, sino también la victoria, Señor, la resurrección, como dice tu palabra, que, Señor, al tercer día tú te levantaste, Señor, y estás en la gloria con el Padre, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tanto, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Eres Jesús, son mis mañanas, es tu amor glorioso. Eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz, ya que me salvó. Te doy gloria, gloria.
Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos de la Iglesia El Alba? Soy Ezequiel Galvano, pastor principal de la Iglesia Cristiana Vida Eterna, con su sede central en Rosario, Santa Fe, Argentina. Y quiero agradecer esta invitación y esta posibilidad de poder compartir con ustedes a los pastores Karina y Saki Fáfulas y al diácono Rubén Arias, y por supuesto aquel que me hace llegar la invitación, al pastor Damián Machado, un gran amigo mío, agradecerles por esta oportunidad que me dan de poder compartir este tiempo con ustedes. Realmente me siento sumamente honrado. Y quiero compartir una porción de las Escrituras que han sido un poco un norte para mi vida. En este tiempo he procurado relacionarme con las Escrituras de una manera sana, con nuevos ojos, con una nueva visión, sacando todo mi conocimiento o toda mi voluntad o todos mis deseos, y poder relacionarme con esas Escrituras y poder, sobre todo con las enseñanzas de Jesús, poder entender esas enseñanzas como si sería un niño, realmente entender lo que Dios quiere decirme. Y esta porción de las Escrituras que les decía un poco fue un norte en este tiempo, en estos años para mí, y quiero compartirlo con ustedes. Se encuentra en San Juan capítulo 5, verso 39, lo voy a leer en la 2015 de la Reina Valera y después en la NTV. Dice: escudriñan las Escrituras porque les parecen que en ella tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Otra versión, la NTV, dice: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan, y quiero que pensemos en esta palabra, piensan, ustedes piensan. Uno de los grandes errores que he cometido y uno de los grandes errores que cometemos como hijos de Dios es pensar que mis pensamientos son los pensamientos de Dios. Dice las Escrituras que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Pero este es un error que muchas veces como iglesia cometemos, pensar que mi pensamiento es el pensamiento de Dios, mis aceptaciones son las aceptaciones de Dios, mis rechazos son los rechazos de Dios. Entonces, esto es lo que nos lleva en este tiempo a relacionarnos de una manera mucho más sencilla con las Escrituras, para poder comprender el espíritu de lo que ellas nos están hablando. Y de esto justamente estaba tratando Jesús. Hablaba con un grupo de fariseos, de estudiosos de las Escrituras, de estos hombres que seguramente amaban a Dios, pero no entendían, no comprendieron, tenían los ojos cegados a entender realmente el propósito y la voluntad de Dios. Ellos pensaban que su voluntad era la voluntad de Dios, a tal punto que estuvieron frente a Jesús y no le reconocieron, a tal punto que ese Cristo que estaba contenido en la vida de Jesús fue ignorado y rechazado e incluso crucificado. A pesar de que era el propósito de Dios, había un no entendimiento de los hombres que en ese tiempo tenían que entender. La Escritura dice que somos un reino de sacerdotes, un reino que tiene un rey, que está bajo un gobierno y que revela las voluntades de su rey. Nuestro rey es Cristo Jesús, es Dios reinando a través de su Hijo. Pero claro, muchas veces no entendemos. Lo mismo sucedió
con estos estudiosos en las Escrituras, porque ellos pensaban que a través de estas Escrituras iban a obtener la vida eterna, o que las Escrituras le daban a ellos la vida eterna. Y Jesús le dijo, cuidado, ustedes estudian las Escrituras a fondo, piensan que ellas les van a dar la vida eterna, pero las Escrituras dan testimonio de mí. Y en ese contexto Jesús estaba hablando de aquellos que daban testimonio de Él, cerrando un poco con las Escrituras dan testimonio de mí. Yo no creo que los estudiosos de aquel entonces no amaran a Dios, creo que no entendieron el tiempo, como corremos el riesgo nosotros de no entender los tiempos de Dios o de relacionarnos con las Escrituras de una manera de dependencia o de necesidad, ¿sí? Cuando yo voy a las Escrituras para buscar paz, gozo, consuelo, provisión, ¿está mal? No, no está mal. Pero realmente Jesús estaba aquí aclarando, y creo que no era para aquel momento, sino que hoy nos está hablando, diciéndonos qué están buscando en las Escrituras. ¿Está mal buscar provisión? No, no está mal, humanamente no. ¿Está mal buscar gozo, paz? No, no está. ¿Consejo? No. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos ido a las Escrituras en momentos de dolor, de prueba, de lucha, de dificultad, para encontrar consejo. Y humanamente no está mal, pero Jesús decía, ojo, porque las Escrituras están hablando de mí. ¿Qué es lo que nos habla esta porción de la Escritura que a veces lo pasamos muy rápido y pensamos que es para los fariseos de aquel momento? Yo cada vez que lo leo entiendo que estas palabras Jesús las decía para mí. Me estaba hablando directamente, diciéndome, Ezequiel, ¿cómo te relacionás con las Escrituras? ¿Qué buscas en ellas? ¿Realmente me estás buscando a mí? Y creo que lo correcto no es buscar algo en las Escrituras, sino es buscar a alguien. Y ese alguien es Cristo Jesús. Las Escrituras nos hablan de Él y solamente de Él. Claro, Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, busquen primero de hacer mi voluntad, significa, y todo lo demás será añadido. Gozo, paz, muchos son frutos del Espíritu y de la vida de Cristo en nosotros, pero otras son necesidades. Y Jesús hablaba y decía, Dios sabe las necesidades que tenemos. Nuestro Padre que nos ama, si ustedes siendo malos padres, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Dios sabe las necesidades que tenemos y sabe lo que necesito hoy, lo que estoy necesitando en medio de la pandemia, en medio de la falta de trabajo, en medio de los problemas en la familia, en medio de las dificultades que atravieso diariamente. Dios sabe porque Él preparó un camino de antemano para que yo lo transite, para que vos lo transites. Entonces Dios sabe exactamente lo que estamos necesitando. Pero realmente hoy entiendo que tenemos que acercarnos a las Escrituras para conocerle más a Él. Sería un poco, y describe muy bien este ejemplo, cuando el enamorado quiere conocer más a su amada, saber qué le gusta, saber qué le agrada, saber qué lo pone contento. Esa es la relación que tenemos que tener con las Escrituras. Conocerlo más a Él, no solamente buscar cosas en ellas, sino conocerlo más. Y este conocerlo más no habla solamente de algo literario o de conocimiento literario o conocimiento religioso, sino de un conocimiento íntimo. Cuando las Escrituras hablan esta palabra conoció, cuando dice un hombre conoció a una mujer, está hablando de intimidad. Está hablando de unión, está hablando de familiaridad. Entonces, las Escrituras nos están hablando de Él y nos relacionamos con ellas para poder conocerlo más, para poder enamorarnos más de nuestro Señor, para poder decir, Señor, hoy te conozco más que ayer y mañana te conoceré mucho más, porque no solamente será el Espíritu a través de las Escrituras dándonos a conocer al Hijo de Dios.
esta vida que crece diariamente en nosotros, enseñándonos qué cosas son su voluntad y qué cosas no pertenecen a la voluntad de Dios, enseñándonos cómo y de qué manera vivir. Mi querido hermano, mi querida hermana, ¿está mal buscar estas cosas en las Escrituras? No, humanamente no, pero el propósito y el deseo de Dios a través de esta porción es que nos relacionemos con las Escrituras, con las enseñanzas de Jesús, desde el lugar de conocerlo. ¿Por qué? Porque si lo tenemos a Él, las Escrituras dicen, si lo tenemos a Él, con la vida de Cristo se nos ha dado todas las cosas. O sea que las añadiduras, y ya lo decía Jesús antes de la cruz, antes de atravesar esa cruz, Él decía, busquen primero el reino de Dios y su justicia, busquen de hacer su voluntad y todo lo demás será añadido. Hay cosas que van a ser añadidas, hay cosas que necesitamos, hay cosas que le pedimos a Dios, pero realmente van a llegar conforme la vida que vive en nosotros, este espíritu que nos habita, crezca cada día más en nosotros y seamos más gobernados por los cielos y menos gobernados por las circunstancias que vivimos. Déjeme decirle, mi hermano, mi hermana, es difícil muchas veces tratar de dejar el gobierno de este mundo por los momentos, por lo que pasa, por las noticias, por las dificultades que atravieso y decirle, Señor, quiero que me gobiernes más. Quiero que tu gobierno sea cada día más fuerte en mi vida. Por eso cuando vamos a las Escrituras, lo correcto, lo que tiene que hacer un hijo de Dios es conocerlo más a Él. Porque la paz va a ser resultado de ese conocer y estar más unidos a Cristo. La provisión va a ser resultado de vivir una vida unida a Cristo, en mayor conocimiento, no solamente litúrgico, sino un mayor conocimiento de la vida, de su amor, creciendo en nosotros. Siempre viene a mi mente y a mi corazón esa porción donde Jesús decía a sus discípulos, cuando hiciste algo por alguien, lo hiciste por mí. Y déjenme decirle que nuestra función, más allá de alimentar espiritualmente, tiene que ser ver la necesidad de las personas, ¿sí? Como esa porción donde Jesús dijo, ¿necesitan comer? Bueno, háganse cargo, le dijo a los discípulos. Háganse cargo de esta necesidad que tienen. Creo que Dios nos está llamando como iglesia a estar juntos, a estar unidos y a poder buscar en las Escrituras a ese Jesús que tiene que crecer cada día más en nosotros para vivir en un gobierno mucho más fuerte y mucho más seguro que es el gobierno de Dios en nosotros. Busquemos en las Escrituras a Jesús y con Él y con su vida y con la vida del Hijo vamos a encontrar paz, vamos a encontrar gozo, vamos a encontrar provisión porque estas son añadiduras que vienen junto con la vida de su Hijo. Buscamos a Él porque le amamos, porque amamos a aquel que nos amó, aquel que nos llamó de muerte a vida, para dar y manifestar y ser testigos de Él. Esta porción habla de las Escrituras, hablan de eso, de ser testigos de Él, que mi vida, que mi testimonio, que tu vida, que tu testimonio, que lo que haces, que lo que vivís, que lo que hablás, que lo que buscás en las Escrituras sean un resultado de esa manifestación de Dios, ser testigos del amor de Dios, porque Dios tiene tus manos, tiene tus ojos, tiene tu boca, tiene tus brazos para abrazar a esta sociedad que necesita tanto de Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, agradezco este tiempo compartido con ustedes, los amamos, creo que desde antes de la fundación del mundo ya Dios había preparado esta unión y poder conocernos más, así que bueno, seguramente nos estaremos viendo. Saludo a los pastores de la casa, saludo a cada miembro, a cada hermano, saludos a la iglesia El Alba. Un abrazo enorme, los amamos en Cristo. Chao. 1, 2, 3. Eres alto,
clamor de los hijos de Dios. Levanta tu voz y profetiza en tu casa. Declaro que tu presencia renueva todas mis fuerzas. Declaro que toda mi herencia se inunda de tu presencia. Declaro que tu presencia renueva todas mis fuerzas. Declaro que toda mi herencia, declaro que tu presencia renueva todas mis fuerzas. Declaro que toda mi herencia se inunda de tu presencia. Yo sé que tú responderás. Bueno, hermanos queridos, bendiciones para todos. Llegamos al final, otra reunión más virtual, en la cual no podemos juntarnos físicamente, pero sí de forma virtual y espiritualmente. La palabra del Señor llegó a nuestros hogares, las canciones, la adoración llegó al Señor. Estuvimos disfrutando de este hermoso encuentro de forma virtual. Quiero darle muchísimas gracias a nuestro hermano Luciano Zavala de la banda Proyecto 7, un hermano queridísimo, una banda que queremos mucho y nos deleitamos con su testimonio de la canción Clamaré, esta situación adversa que pasó con su familia. Ustedes ya escucharon y el que no escuchó rebobine que puede escucharlo. No se pierdan este poderoso testimonio y esta hermosa canción Clamaré. Y también con la canción Quiero que sepas, otra canción hermosa. Me encanta la frase: tú no buscas gente perfecta, sino gente dispuesta. Una disposición del corazón vale más que la perfección más gigante que puede existir sobre la tierra. Un corazón sincero. Gracias, hermano. También damos gracias al pastor Ezequiel Galvano de la Iglesia Vida Eterna de Rosario. Gracias por esta palabra a este pastor que nos trajo también este mensaje clarísimo donde nos enseña el poder de las Escrituras. Y un versículo que me encanta en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me encanta saber que para conocer a Dios, para conocer su corazón, para conocer a Cristo y para saber cómo el Espíritu Santo va a obrar en nuestra vida, es fundamental conocer las Escrituras. Es necesario estudiarla, como decía el pastor Galvano, y bueno, profundizar, ¿no?, en el conocimiento y por sobre todo también en oración. Gracias, pastor. Bendecimos tu iglesia también, de allá en Rosario. Y no queda más que mandarte un abrazo, hermano querido, hermana querida, niña, niño, adolescente, desde acá, de esta forma virtual. Y terminar de la mejor manera con una oración: que el Señor bendiga tu hogar, que traiga prosperidad, bendiciones y que traiga en este momento una rica, pero rica bendición para tu familia y también para la mía en mi hogar. Así que vamos a orar y finalizamos con la reunión. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús, por este tiempo maravilloso que experimentamos cantando alabanzas, adoración a tu nombre. Gracias por nuestros hermanos que participaron. Gracias, Padre, porque realmente el Espíritu Santo se mueve en nuestros hogares, porque tu palabra tiene poder por sí misma. Tu palabra es Cristo, transformando nuestros corazones y moldeándonos cada día más a su imagen y semejanza. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.